Ni un amén, Señor, bendito sea tu nombre. Gloria a Dios por los que tienen hambre y sed de la palabra, porque serán saciados. Gloria al que vive para siempre. Damos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vamos a estar hablando, ya no vamos a estar hablando de Mateo, hoy vamos a estar hablando de Marcos. Okay. Vamos a iniciar con Marquitos. ¿Cuánto han leído Marcos? Entonces vamos a poder entrar en contexto bien sabroso. Ok. Fíjense que Apocalipsis capítulo 4 versículo 7 describe algo muy interesante, y describe a los querubines alrededor del trono de Dios como seres con 4 rostros, que tienen un león. ¿Qué otro tiene? El águila, el becerro y un hombre. Ok. No esperaba menos, pastor. Ok. Debido a la tradición, la iglesia le ha atribuido uno de estos rostros a cada uno de los evangelios. De hecho, en las catedrales en Europa, usted va a ver que se repite una y otra vez los tallados en las pinturas. Por lo menos estas criaturas las va a ver. En algunos casos, no sé si usted lo ha visto, en algunos casos hay unas gárgolas, pero en otros casos están estas criaturas. En unos en pintura y otros en tallados, en piedra. Entonces, según la tradición, la criatura que representa el Evangelio de Marcos, de Apocalipsis, es el becerro o el buey. Una criatura de trabajo y servicio. Ahora, el Evangelio de Marcos muestra a Jesús como el siervo de Dios, como el trabajador de Dios. Por esa razón es que usted ve en Marcos una enseñanza de Jesús como un servidor, como un siervo. También esto tiene otra connotación, debido a que según cómo se presentaba el Evangelio, los 4 evangelios fueron presentados, no podían ser presentados de la misma manera, porque a la gente de Roma, al César, recordando que ellos tenían una creencia de que por lo menos el César decía que él era un dios y no había otro dios que pudiese ser adorado después del César. Entonces a Jesús no les fue a esta gente no les fue presentado Jesús como Dios, porque entonces automáticamente lo iban a anular y lo que iban era a buscar la manera de quitarlo del medio, porque el único que podía ser adorado era el César. Por esa razón se presenta ahí como un siervo. ¿Ok? Eso es lo que la tradición nos enseña. Y así sucesivamente los evangelios vamos a conseguir que otro fue presentado como maestro, por el caso de los griegos, y así sucesivamente vamos a ver los evangelios. Okay. Pero estamos hablando de Marcos. Ok. El Evangelio de Marcos es un libro bastante, digamos, ocupado. En este Evangelio Jesús parece muy atareado, lo vemos siempre moviéndose rápidamente de un evento a otro. Una de las palabras claves que este Evangelio vamos a ver es luego, el cual ocurre más de 40 veces en Marcos, la palabra luego. Vemos a Jesús como un siervo ocupado, satisfaciendo las necesidades, y ocupado al ser el Mesías de Dios. De hecho, cuando usted se pone a leer la secuencia, vamos a ver, y luego Jesús
y luego, porque automáticamente salía de una cuestión a otra. ¿Ok? Entonces es por esa razón que le llaman el evangelio ocupado o el evangelio de bastante actividad. Ahora, en este evangelio de Marcos el énfasis está en la obra de Jesús más que en las palabras. El evangelio de Marcos pinta a Cristo en acción. Hay un mínimo de discurso y un máximo de obras. Ahora, ¿por qué? ¿No es necesario el evangelio? No, sino que esa gente necesitaba ver. Esa gente necesitaba que se cumpliera lo que se había dicho en la antigüedad y que ellos pudieran ver que este Jesús no era un Jesús solo de palabras, sino que tenían que ver la acción. O sea, un Jesús o un Mesías de poder. ¿Aló? Amén. Era un Mesías, tenía que manifestarse como un Mesías de poder. Ahora, mire lo siguiente. Fíjense que la tradición de la iglesia dice que el apóstol Pedro es la fuente principal del evangelio de Marcos. Algunos piensan que es Marcos el evangelio de acuerdo a Pedro. ¿Qué te quiero decir con esto? Debemos buscar o empatar, enlazar las cosas. Mira, hay un indicador aquí y es importante. Cuando nosotros leemos este libro de este Evangelio de Marcos, vamos a encontrar un dinamismo de Jesús. Y este dinamismo todavía no ha muerto. ¿Por qué? Porque este dinamismo nos está enseñando en este tiempo de que Jesús sigue obrando. De hecho, vamos a simplificarlo, peras y manzanas. ¿Cuántos tienen situaciones personales? ¿Cuántos tienen procesos? Por lo menos Dios está trabajando conmigo, pero también está trabajando con cada uno de ustedes. Y así como está trabajando conmigo y con cada uno de ustedes, también está trabajando con las personas que están allá afuera, que no están con Cristo, y Dios está trabajando en alcanzarlos a través de otras personas. ¿Es dinámico o no es dinámico? Dios siempre está obrando. Dios siempre está trabajando para que todos y cada uno de nosotros podamos alcanzar la salvación. Los que entramos dentro de lo que se obedece en la palabra, está trabajando dentro de los que no quieren obedecer la palabra, pero están dentro de la iglesia, y están trabajando en los que no obedecen la palabra y están fuera de la iglesia, y está trabajando, no puedo bajar la escalera, está trabajando también en los que están fuera de la iglesia, pero están buscando a Dios. De hecho, mi esposa era un caso así similar, porque mi esposa no estaba dentro de la iglesia, pero se la pasaba predicándole a la gente, se la pasaba hablando con Dios, leyendo la Biblia, le sacó una parranda de salmos. Cuando preguntan de los salmos 119, porque ustedes no, mentira. Pero sí estaba trabajando Dios en ella desde niña. Y aquí vemos el mover de Dios. Dios siempre está obrando en todos y cada uno de nosotros. Ahora, el problema somos nosotros. Corazones endurecidos, corazones enaltecidos, corazones vanagloriosos o amadores de sí mismos. Nosotros somos los que tenemos que permitir a Dios obrar en nosotros. No es que, bueno, Dios, yo quiero esto y Dios se va a adaptar a nuestras normativas. Y nosotros nos tenemos que adaptar a las normativas de Dios. Por eso cuando usted ve a un Jesús dinámico, lo ve y yo le pregunto, ¿Jesús estaba siguiendo a la gente? No, la gente estaba siguiendo a Jesús. La gente estaba siguiendo a Jesús y Jesús iba para allá y la gente iba detrás de Jesús.
Y las personas iban y a veces no habían comido y estaban esperando y entonces venían los puestos, mira, no comiste ahí, dejen de comer, pero nosotros no tenemos nada, sacan la bolsita así con pelusa. Nosotros no tenemos. Jesús se glorificaba y mostraba su poder. Y Dios lo sigue haciendo hoy. Dios lo sigue haciendo hoy. El problema somos nosotros. Diga que tiene a su lado ahí. El problema somos tú y yo, hermano. El problema somos tú y yo. El problema somos usted y yo, pastor. Y el problema es tú, que dice que yo no. Fíjense lo siguiente, hermano. Vamos a poner en el caso de nosotros como lo que estamos trabajando al frente de esta obra y estamos siempre pensando en lo que Dios nos está mostrando y trabajando en lo que Dios nos ha dicho. Si fuese por nosotros, nosotros pudiésemos hacer un montón de cosas. ¿Veamos? Pero hay un tema aquí importante. Que la gente que sirve a Dios sirve en amor, no de manera obligatoria. La gente le sirve a Dios, le sirve de corazón, y no todo el tiempo hay disposición de todo el mundo. Y nosotros trabajamos con la disposición de la gente. Servimos a Dios con la disposición de todo aquel que quiere servirle al Señor según lo que tenga, dones, talentos, cosas materiales, espirituales, todo, con todo. Y nosotros podemos agarrar y llegar a alcanzar grandes cosas según la disposición de cada uno. Pero Dios se glorifica. Dios siempre se está glorificando. Cuando nosotros, el vivo ejemplo, cuando nosotros llegamos a este lugar, fue espectacularmente un boom, la gente no lo creía, pero Dios se glorifica. Y todavía lo sigue haciendo. Nosotros siempre estamos viendo la mano de Dios moverse, siempre estamos viendo la mano de Dios en cada una de las cosas, y yo creo que lo vamos a seguir viendo. Amén. Entonces, Dios es un Dios de poder. La idea que tiene a su lado es: Dios es un Dios de poder. Ok. Vamos a pasar, en el caso de un indicador de influencia en este libro, en este evangelio, es el hecho que este libro arroja detalles impactantes que en el caso vinieron en el discurso de Pedro, y nosotros vemos que Marcos escuchó, tales como la hierba verde, como Marcos capítulo 6 versículo 39, los 2000 cerdos, Marcos 5:13, Marcos 5:34 también. Tenga eso por ahí anotado, anótelo, búsquelo, guárdelo por ahí. Hay casos importantes donde Pedro toca tiene estas participaciones, y Marcos las relata. Cuando nosotros vemos aquí, hay cosas importantes. Quiero detenerme aquí un momento. Mire esto. Veamos el siguiente detalle. El discurso de Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de lo que, o han leído el discurso de Pedro? ¿Cuántas personas estaban ahí y escucharon el discurso de Pedro? 3000. ¿Ah? 3000 personas. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Aló? ¿Los 3000? ¿Por qué? Y Pedro no es que era un manso cordero. Pedro fue el hombre aquel colérico sanguíneo que va, señor, yo le corto, y fue como Mike Tyson le arrancó la oreja
y le cortó la oreja y es, pasó así no, hasta en eso hubo una enseñanza. Pero ¿cuántos se identifican con Pedro aquí? Vemos ese ejemplo y Jesús en medio de esa locura, cualquiera agarra, se lo lleva por otro lado. No sé qué haría usted en medio de una situación como esa, pero Jesús agarró con su hermoso poder, le pegó la oreja al hombre, ¿verdad? Y obviamente tiene una enseñanza que se le pegó la oreja, pero también tiene la enseñanza a Pedro, pero también todos los que vieron. ¿Cuántos Pedros hay aquí? O vamos a ponerte lo mejor. ¿De dónde vendría la enseñanza? En tu caso, no sé cuál. ¿De dónde vendría la enseñanza? ¿Vendría la enseñanza siendo como Pedro? ¿Siendo como el soldado que le mocharon la oreja? ¿O siendo como la gente que estaba viendo todo? ¿De dónde vendría la enseñanza para tu vida? ¿Estarías solamente como espectador? ¿Estarías como la gente natural, como el soldado? ¿O estarías como el Pedro que se equivoca y se equivoca y se equivoca y se equivoca, pero aún así viene Dios y le dice, ya va Pedro, te equivocaste, así no es, yo lo arreglo, vamos a hacerlo de una manera diferente? Entonces, ¿cuántos Pedros hay aquí? Todos nos equivocamos. Diga que tiene a su lado ahí, hermano, tú también te equivocas. ¿Nos equivocamos o no nos equivocamos? Amén. Todos nos equivocamos. En algún momento nos equivocamos. Pero tenemos un Dios sobrenatural, poderoso, misericordioso, que siempre nos está ayudando. Nos está ayudando siempre. Y es tan maravilloso, que nos ayuda a arreglar las locuras que hacemos. Así como ayudó a Pedro, que le cortó la oreja y le podía dejar esa mecha prendida a Pedro. Bueno, Pedro, arregló tu futuro, vamos. Es tu recompensa. Tú fuiste y hiciste eso. Pero Jesús no es. Entonces, esto también pasa dentro de las iglesias. Vienen los hermanos, se ponen como Pedro, toman sus decisiones sin filtrarlo con la palabra de Dios, se les pone el mundo de cabeza, llaman al pastor, llaman al Señor, se ponen la Biblia de fe cuando tienen el agua al cuello, y viene Dios y le ayuda a tratar de darle paz, tratar de solventar la situación que está viviendo. Hay casos donde es necesario, digámoslo de esta manera, una reprimenda. Dios permite que la persona tenga una corrección porque Dios es un Dios de justicia. Amén. Pero tenemos un Dios sobrenatural y hermoso. Ahora, el caso de los 2000 cerdos. ¿Ya se ubicaron? 2000 cerdos. Estaban en esa parranda de cochino ahí. Y toda esa parranda de cochinos recibieron los 2000 o la legión que tenía una sola persona. ¿Ok? Toda esa legión que tenía ese hombre se fueron para los cerdos. Esto es uno de los relatos, digamos, impresionantes que tiene el libro de Marcos. Y aquí vemos como Dios, como Jesús, estando en el plano natural, es reconocido por el plano espiritual y es obedecido por la creación. Así como aconteció eso, ahí también aconteció con el mar, pero no vamos a hablar por allá. Vamos a hablar en los cerdos con todo lo que se está moviendo. Vemos a Jesús ser reconocido por los demonios.
reconocido por ellos, porque ellos estaban viendo quién era verdaderamente. Y de paso es obedecido. Y por los demonios fueron y posaron en los cerros. Fue libre el hombre que tenía todas esas cosas. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos no hemos tenido situaciones donde nosotros pensamos que ya no aguantamos más? ¿Cómo tú crees que estaba ese endemoniado Gadareno? Quizás enajenado porque tenía todas esas legiones. Quizás en algún momento de lucidez ese hombre ya no aguantaba más. Pero Dios aún así liberó a ese hombre. Jesús mandó los demonios a que fuesen a otro lugar y este hombre fue libre. Y a veces nos ahogamos en un dedal, ni siquiera un vaso de agua. ¿Saben lo que es un dedal? Están las costureras saben de qué es un dedal. ¿Quién no sabe qué es un dedal, papi? Carlos. No, yo no sé. Yo no sé. Ay, Dios mío. ¿Para qué se usa el dedal, Rumalda? Bueno, pues yo pienso hacer el dedal es un cosito así y se lo pone en el dedo. Entonces hay gente que se ahoga no en un vaso de agua, sino un dedal. Ok. Entonces, nosotros tenemos que identificar algo, y esta palabra creo que va para todos. Si Dios, si Jesús echó fuera 2000 de un cuerpo y restauró la vida de esta persona, ¿por qué no puedes sacar todo lo que tú tienes y restaurar tu vida personal, restaurar tu vida espiritual, restaurar tu vida familiar, restaurar tu salud? ¿Por qué no crees que Dios puede hacer eso y que puede llegar a cambiar tu vida si verdaderamente tú te atreves a confiar? Veamos el otro caso de Pedro. Pedro caminó sobre las aguas, él se atrevió a confiar, él fue salido. Como Pedro, muchos allá que así. Y Pedro le dijo, ajá, pero si eres tú, dime y yo voy para allá, pues. Y el hombre se bajó de la barca. Aquí hay de los que se bajan cuando Jesús les dice, aquí hay de los que se bajan cuando Jesús no les dice. Y aquí hay de los que no ni se atreven a asomarse a la orilla de la barca. Yo soy de los que se atrevió a bajarse de la barca. Le creí. Y tengo la mirada puesta ahí para no hundirme. Tengo mi mirada puesta en el Señor. Y voy agarrado de la mano de Él. Porque los fuertes vientos, las fuertes mareas, las grandes olas, el mar agitado, su ruido, el mundo, las cosas que se ven, las escasez, todas las cosas que se puedan vivir en este mundo son fuertes. Pero cuando estamos de la mano de Jesús, es diferente. Y así como el endemoniado fue sanado o liberado, nuestro corazón muchas veces también tiene que ser sanado y restaurado. ¿Por qué? Porque para poder llegar a una situación como la que tenía el endemoniado, tenía que haber un corazón lastimado. Porque un corazón sano que está alineado con Dios, un corazón sano que está alineado con el Señor, no va a ser endemoniado, no va a tener toda esa cantidad de legiones, no va a pasar eso, porque está alineado con Dios. El Espíritu Santo de Dios está orando. Para la gracia, los que estamos en la gracia, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El fruto del Espíritu tiene que estar rigiendo nuestra vida, gritándole a los demás que Dios está en nosotros. Y Dios necesita cambiar y restaurar lo que nosotros somos constantemente.
No es que tú llegaste al Evangelio y ¡puf! La perfección en pasta. Pulpa de cristiano perfecto. No es así. Esto es un trabajo que Dios va haciendo y mediante tú vayas dejándote moldear. Porque eso es un proceso mediante el cual. Esto es tú dejándote moldear y Dios trabajando en moldear. ¿Es fácil? Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, ¿cuántos se han dejado moldear aquí? Amén. ¿Y cuántos se van a seguir dejando moldear? Amén. Amén. ¿Y cuántos se van a empezar a dejar moldear? Amén. Amén. Dar un aplauso a Dios por eso. Miren, yo les recomiendo que cuando lea las escrituras, especialmente Marcos, aproveche mientras que estamos haciendo el estudio de Marcos, póngase a leer Marcos. Y deténgase a imaginarse cada uno de estos relatos. Párese en los zapatos de la gente que está viviendo ese relato. Cuando usted hace eso, usted va a identificar muchas cosas. De hecho, cuando tú te pones a detenerte un momento y te pones a ponerte, por decirlo, en el escenario que está aconteciendo, yo no sé si aquí, pero en algunos casos se podría hasta erizar la piel de ver la magnitud de las cosas. Uno piensa, no, para que esa gente está viviendo un tiempo diferente al de nosotros. Sí, estaba viviendo un tiempo diferente al de nosotros. Allá había persecución. Allá la cosa estaba un poquito ruda. Allá todo estaba cambiando por el hecho de que Jesús estaba transformando la adoración que se daba a través de los fariseos. Jesús estaba transformando todo. No como nosotros, que sabemos ya que Jesús es Dios. Ellos la tenían más duda que nosotros. Porque la gente podía ser tildada de hereje. De una vez, piedra con esta gente. Mátenme a Raquel y todo aquello. Entonces, esta gente estaba viviendo un caso diferente. Y usted y yo la tenemos más fácil. En cierto aspecto. Porque no estamos siendo perseguidos por personas que gobiernan la nación, por decirlo así, por herejes. Pero tenemos otro tipo de persecución, que la persecución es para que nosotros seamos seducidos a través del pecado. ¿Aló? Amén. La seducción de la tentación para que podamos caer, hacer rápido, sucumbir. Ya no es, mira, vengo para acá a perseguirte por tu fe. No, ahora es que podemos ser engañados a través de métodos que vemos por las redes sociales, a través de amadores de sí mismos, a través de corrientes de este mundo, para ustedes. Por eso vemos a Marcos mostrando un Jesús que es un Jesús vibrante, que estremece todas las cosas. Porque cuando vemos un Marcos que está narrando esta historia, cuando vemos un Marcos que está mostrando este caso, digamos, el Gadareno, o sea, esto es un caso que muestra, por lo menos algunos casos que yo he conocido, que son difíciles, demuestra que Dios puede liberar en medio de una dificultad a una persona que está enajenada. Y cualquiera podría decir, pero ¿por qué no busca a Dios? No es así tan fácil. Una persona que está endemoniada, una persona que está esquizofrénica, una persona, eso no es fácil. Esto no es como que ya agarraste y controlaste, o sea, aquí tiene que estar metido en la mano de Dios, la persona tiene que tratar de meterse ahí con el Señor, con todo el entendimiento. Esto es una cuestión impresionante y mi esposa que es médico puede decirlo, porque no es que la mente
está tranquila y la mente comienza a confabular, digámoslo así de esta manera, comienza a imaginarse cosas, a alucinar cosas, entonces no es fácil. No sabemos lo que está viviendo el endemoniado. Leemos y ¡oh, qué impresionante! Pero no nos ponemos en los zapatos de qué es lo que llevó a este hombre a vivir lo que estaba viviendo. No sabemos qué pasó en su pasado, no sabemos qué fue lo que vivió, qué fue lo que lo marcó para llegar hasta donde llegó. Entonces, nosotros tenemos que aprender algo, y esto es necesario que la iglesia lo entienda. Tenemos que aprender a que no podemos estar viviendo el Evangelio así a grosso modo, porque no vamos a entenderlo. Vamos a vivir como en el país, Alicia en el país de las maravillas. Puro hombre. No puede crecer. Y creemos que es así de fácil. Esto no es así de fácil. Hay algo que tenemos que ver. Primero, Dios quiere que tú y yo humillemos nuestro corazón. Así es sencillo. Aquí no valen cargos, aquí no valen todo este tipo de cosas, aquí no vale eso. Aquí lo que vale es un corazón contrito y humillado, el cual Dios no despreciará jamás. Entonces tu corazón es importante, contrito y humillado, entregado a Dios. Si tenemos un corazón contrito y humillado, entonces Dios, a esta persona yo la puedo transformar. Pero si no tenemos disposición, si no queremos cambiar, si no queremos que Dios nos moldee, no, porque lo que pasa es que eso no es así, hay un problema. Y los tiempos peligrosos que dice la Biblia, dice, y vendrán tiempos peligrosos. Y después comienza a dar una lista de personas que son amadoras de sí mismas, avaros, comienza a dar una lista. Y estamos en esos tiempos peligrosos. Porque en los tiempos peligrosos este tipo de personas no se deja pastorear, enseñar, moldear, primeramente por el Señor. No se deja moldear. O sea, la razón la tienen ellos y punto. Y ahí hay un problema. Porque la razón la tiene Dios. La verdad es Dios. Y la verdad está en la Biblia. ¿Cómo está escrita la Biblia? Y nosotros tenemos que aprender a caminar de esa manera. Ahora, gente que está en este lugar. Marcos nos muestra el andar de Jesús de una forma donde nos está diciendo o nos está gritando que Jesús es suficiente. Y la suficiencia de Dios la quiere opacar este sistema actual eclesiástico. ¿Por qué? Porque tú eres el que tienes que hacer algo. Tú eres el que tienes que el ser, ¿cómo se llama? Digamos, ensalzado, exaltado. No, porque Dios me dijo y porque Dios me mostró. Y hay un problema. Porque la gente quiere tener el protagonismo. Y ya no se lleva a la gente a Dios, sino al hombre de Dios. Y eso es un problema. Porque la gente tiene que enamorarse de Dios, porque cuando deje de estar el hombre de Dios, ¿a dónde va a ir la gente? Yo he visto iglesias que terminan, ¿cómo se llama? Disgregadas, personas que terminan apartadas, porque el hombre de Dios es quitado y la gente se aparta de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque no estaban buscando a Dios, estaban buscando al hombre de Dios. Y sí, los pastores estamos para guiar a la gente, pero nosotros no estamos para que la gente nos esté adorando a nosotros. Usted en su casa tiene que tener relación con Dios. Usted en su casa tiene que leer la Biblia. Usted en su casa tiene que hablar con su hermano, con salmos, con palabras de Dios. Tener relación íntima con el Señor. Antes de que empiece tu jornada. Si cuando tú te paras de la cama automáticamente tú tienes que agarrar y hacer un montón de cosas, entonces hazte el Willy May y te quedas acostado hablando con el Señor un ratito.
hablar con él. Señor, aquí estoy, humillado, me voy a empezar mi jornada, pero antes de empezar mi jornada no quiero empezarla así, que tú seas quien esté dentro de mí, obrando y transformándome. Pásame el cáncer ahorita. Ayúdame. No tengo fuerzas, estoy cansado. Dormí, pero no descansé. Estoy cansado, me duele el cuerpo, pero yo me tengo que parar a seguir luchando. Mi mente está que ya no sabe qué hacer, por eso te la pongo a ti, para que seas tú guiándome y ayudándome. Ya voy a empezar la jornada, pero quiero empezarla contigo. Ya voy a empezar el día, pero quiero empezarlo contigo. Y que con tu tiempo genuino, de verdad, con Dios, puedas tener un tiempo con el Señor. Y que automáticamente cuando usted se para a hacer todas sus cosas, usted las haga para el Señor. Y Dios va a ponerte la fuerza que te tiene que dar, el ánimo, la sabiduría, para que puedas avanzar con todo lo que tienes que hacer. ¿Amén? Ok. Fíjese esto. ¿Cuánto tiempo me queda por ahí? Todavía es temprano, ¿verdad? Okay. Fíjense que la mayoría de los eruditos están de acuerdo que el Evangelio de Marcos fue el primero de los 4 en escribirse, aunque algunos creen que quizás Mateo fue el primero. Ahora, uno de los resultados más claros para el estudio de los críticos es la fecha que data el Evangelio de Marcos. Precisamente en qué tiempo, no se sabe el tiempo, pero sí hay eruditos reconocidos que tienen el año de 50 después de Cristo como uno, digamos, más probable, pues, más cercano. Ahora, Marcos es uno de los libros que dentro de los evangelios, paralelos a los evangelios, nos narra una historia más vívida de Jesús. Y podríamos, bueno, no sé cómo usted lee la Biblia, pero podría acercarnos más a tener digamos, una perspectiva del carácter de Jesús. Como lo lees tú, no sé. Pero como cuando tú te pones a leer y comienzas a ver, a conocer, a ver las cosas que estaba haciendo Jesús, puedes aprender a tener digamos, una pequeña noción de cómo era el carácter de Jesús, de cómo se movía Jesús. ¿Cuántos han visto la serie esta de Chosen, que unos la critican y otros no? ¿Sí la han visto? Sí. Yo no estoy inclinado a ningún lado. Me gusta mucho cómo personifica a Jesús. Hay cosas en las que quizás puedo ver que de repente se salen del frasco, pero me gusta esa humanidad que manifiesta el actor cuando muestra un Jesús amoroso, jocoso. O sea, tú aprendes a como pucha, es que mi Jesús es bello, ¿vale? Entonces tú aprendes a tener, a conectar, ¿me explico? Pero aprendes a conocerlo aún más cuando tienes una relación íntima. Porque cuando tú vas a leer las escrituras y te vas a la presencia del Señor y te pones a leer, a tener una relación con Dios, a orar, aprendes verdaderamente cómo es el carácter de Jesús. ¿Por qué? ¿A cuántos que han ido en oración se van a las rodillas llorando en la presencia de Dios? Dios le mete un lepe. ¿A cuánto le ha pasado? Ninguno, ¿verdad? ¿Jesús te hace eso cuando estás orando? No, ¿verdad? No. O tú escuchas, ya va a empezar.
Otra vez viene con lo mismo. No, ¿verdad? Jesús es amoroso, misericordioso. Y Jesús quiere que nosotros seamos transformados, moldeados, porque Él quiere que nosotros seamos conforme a lo que Él estableció. Yo he dicho, Jesús no nos ama, Dios no nos ama como somos, sino que nos ama como Él nos creó. ¿Ok? Pero es necesario que entendamos esto. O sea, no es que Dios está condicionando el amor, es que Dios estableció que nosotros, para poder entrar en el reino de los cielos, tenemos que ser santos, porque Dios no va a permitir que pase en el reino de los cielos lo mismo que pasó con Satanás. Entonces Dios quiere sacar todo el viejo hombre, toda la humanidad extraviada, con malos deseos, con deseos pecaminosos, quiere cambiarlo en nosotros. Por esa razón, Dios no ama esa naturaleza pecaminosa de nosotros. Él quiere es que nosotros seamos como Él nos creó. Y Dios nos creó hermosos. Dios nos creó bien. Solamente que ahí hay una corrupción interna que no debe estar en nosotros. Y Dios quiere sacar eso para nosotros poder estar en el reino de los cielos. Amén. Amén. Voy a terminar con esto, para poder agarrar y pasar un tiempo de oración y de adoración al Señor. Fíjense, cuando se ponga a leer la escritura, póngase por favor a partir de hoy a leer Marcos en su casa, lunes, martes, jueves, póngase a leer. Por favor, cuando se ponga a leer Marcos, cuando se ponga a leer la escritura, léalo desde el punto de vista creacional. O sea, usted es creación, usted fue creado por Dios. ¿Es hijo? Sí, es hijo, pasamos a ser hijos, pero usted y yo somos creación. Ahora, ponga a Dios de primero. Van a haber cosas ahí que a usted no le va a parecer porque ya está poniendo a Dios de primero y Dios debe ser el exaltado, y entonces cuando vea las injusticias que le hicieron a Jesús, ok, usted las va a entender, pero así debe ser. Y usted cuando empiece a leer la Biblia de esta manera, usted va a entender muchas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos la Biblia, Señor, aquí llegó tu siervo, el ungido, llegó tu frasco de aceite. Llegó la mano derecha de la mano derecha. Entonces, no. Cuando nosotros nos humillamos, leemos la Biblia desde el punto de vista racional, entendiendo que la Biblia fue escrita con un propósito. Entonces vamos a poder entender que la Biblia lo que quiere es ayudarnos a seguir el camino, el cual es Jesús. Y no es a nuestra manera, iglesia. No es a nuestra manera, y lo dice la Biblia. Que hay caminos que al hombre parece que son buenos, pero su final es camino de muerte. Entonces nosotros somos los que tenemos que entender que tenemos que adaptarnos a la verdad de Dios, no adaptar la verdad de Dios a mi manera, porque yo tengo la razón, porque yo soy el supremo después de Dios. No, yo no tengo la franquicia de la salvación, usted tampoco. Entonces somos nosotros, el pueblo de Dios, los que tenemos que adaptarnos a la verdad de Dios. El pueblo de Dios tiene que adaptarse a la Biblia, a lo que quiere decir verdaderamente la palabra de Dios. Por eso es que los mensajes tienen que ser mensajes que nos confronten, que nos redarguyan. ¿Por qué? Hermano, usted y yo somos pecadores, vivimos en un mundo de concupiscencias, en un mundo pecador, en un mundo corrupto, donde el príncipe de las tinieblas constantemente está confabulando con el sistema para arrastrar a los cristianos y seguir manteniendo presos a los que no están en Cristo. Entonces, por favor, entendamos como iglesia que Dios quiere que usted y yo seamos transformados, pero para eso tenemos un Dios poderoso, maravilloso, el cual es Jesús. Amén.
Den un aplauso a Dios. Vamos a ponernos de pie, nos despedimos de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Vamos a